Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy con Eduardo Van der Kooi de vacaciones. La rosca comienza así. Agradecerles en primer lugar que hayan venido todos y todas. Yo quería que mi primera actividad pública, por así decirlo, o fuera de un despacho, fuera con ustedes. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerlo rodeado de curas, por los pobres, de curas villeros y de hermanas laicas, de hermanas religiosas. Me hubieran gustado que estuvieran mis amigas las carmelitas de San Nicolás, pero no pueden porque son de clausura. Pero sí, yo les invité, después me di cuenta que no podían. A 15 días del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, hoy declaró Carrizo, quien sería el jefe de la banda de esto que se conoce como la banda de los copitos, quedó detenido, lloró ante la jueza y ante el fiscal. Y bueno, sigue el proceso de investigación en después de este atentado que conmovió a la Argentina. La vicepresidenta, la escuchábamos recién, no solo dio su marco en torno del atentado y de cómo se sentía, sino también que abrió lo que parece ser una nueva etapa en materia política. La escuchamos. Yo creo que lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Yo siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y elegir a las autoridades. Yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida. Y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más, fue una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente. Claro, la reconstrucción de la que habla la vicepresidenta está ligada con lo que en el oficialismo muy claramente aparece como la posibilidad de abrir un diálogo, de escuchar al otro, que sigue un poco bajando el tono a lo que comenzó con un discurso del odio, acusando a la oposición, a la prensa, a la justicia, y que ahora, bueno, tiene otros canales y otros caminos, ¿no? Esperando, entre otras cosas, para el viernes que viene, donde la vicepresidenta tendrá la posibilidad de su defensa en el juicio de la obra pública. Pero mientras tanto, el presidente Alberto Fernández, y sobre el diálogo, esto decía hoy. Acabamos de vivir un cimbronazo como sociedad por lo que le pasó a Cristina. Y eso debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de trabajar juntos. Costó demasiado a la democracia para que a esta altura de los acontecimientos no seamos capaces de hablar los que no pensamos lo mismo. Un diálogo se genera con todos, no con los que piensan como. Porque si no, cuando yo invito a un diálogo y excluyo a alguien, entonces lo que quiero es imponer un monólogo. La primera respuesta, o algunas de las primeras respuestas, la primera respuesta vino por parte del expresidente Macri. Un tema que en unos minutos vamos a ampliar con Federico Mayol. Macri decía sobre el tema del diálogo y la convocatoria y demás lo siguiente. Mauricio, hoy Oscar Parrilli dijo que existía la posibilidad de una reunión entre Cristina y Mauricio Macri. ¿Existe esa posibilidad, esa voluntad del lado de la ¿Constitución sobre la mesa? Sí, con la Constitución sobre la mesa, sí. Claro, y la política hablando del acuerdo cuando en general la población estábamos todos muy atentos a un tema que desde hace mucho tiempo viene preocupando, viene liderando los rankings de opinión en todas las encuestas y de preocupación en todas las encuestas, que es el siguiente, este número maldito de hoy en La Rosca. El número maldito de hoy es el 7%, el aumento del costo de la vida del mes pasado, que sorprendió a todos, especialmente sorprendió al gobierno, que no esperaba un 7% y que, desde hacía meses venía diciendo que podía ceder en algo,
Primero fue la pandemia, fue el plan Platita, fue la emisión, fue la necesidad de atender dólares para importar energía, una energía que subía en el mundo. Ahora, cuando las cosas empiezan a tranquilizarse un poco, la Argentina sigue en el tope del ranking mundial de inflación, ¿no? Algo que llevó inclusive al presidente, a Alberto Fernández, a hacer un cálculo realmente sorprendente. Escúchelo. Nosotros hace más de 15 años tenemos una inflación de 2 dígitos. Uno puede decir, bueno, entonces la inflación aumentó en la Argentina un 90%. Pensemos en Estados Unidos, salta de 1 a 10, 900% de inflación tuvo. Claro, algún error matemático, ¿no? Esto de comparar porcentaje con porcentaje y sacar un porcentaje. Pero bueno, entre tanto, la política pide esto y la vicepresidenta nos pide a todos lo siguiente. Le copié una cosa a Francisco. Ahora digo, por favor, recen mucho, mucho por mí. Pero recen mucho porque lo necesito. Gracias. Muchas gracias. Y acá está. Hoy tenemos 2 invitados. Tenemos la suerte de tener 2 invitados. Tenemos al diputado José Luis Espert, y tenemos al senador provincial Joaquín de la Torre. Estamos aquí. Gracias por estar aquí en La Rosca. Un placer, buenas noches. Estamos aquí con Federico Mayol, con Natalia Nievieskiviat. Buenas noches para todos. Y vamos a comenzar a analizar un poco. Voy a comenzar con Espert y el tema, bueno, ¿qué visión tiene después de 15 días, ¿no?, de esto que le sucedió a la presidenta, que conmovió a la Argentina, que nos tiene a todos todavía muy conmovidos y que ya empieza a tener derivaciones políticas, que entre otras cosas me parece que está relacionado con esto, ¿no?, con el llamado posible a un pacto, a algún tipo de acuerdo que lo mencionó ayer Cristina Kirchner, especialmente sobre puntos y temas económicos, ¿no? Bueno, a ver, en primer lugar, esa es mi cámara, ¿no? El repudio, como lo hice desde el primer minuto, el intento de asesinato de la vicepresidenta. Esto es humano, ¿no? Me parece que fue un suceso horrible. Ahora creo 2 cosas. Uno, que hay que dejar trabajar a la justicia y a la policía y a la seguridad de una manera absolutamente independiente y tranquila. La política no tiene nada que hacer ahí. Me pareció bochornoso la sesión que se convocó el sábado, no me acuerdo, ya hace un par de sábados, para repudiar el hecho como si las instituciones políticas y democráticas tuvieran algo que ver con lo que pasó, ¿no? O sea, yo le hubiera dado esa relevancia política que el kirchnerismo le pretendió dar una vez que se hubiera comprobado de manera fehaciente que había una organización que tuviera que ver con la política como para salir a condenar este hecho que, insisto, es absolutamente repudiable. O sea, no puede ser que la Cámara de Diputados no sesione para tratar leyes que le solucionen los problemas de la gente, que son nuestros mandantes, ley de alquileres, para bajar el gasto público, el tema de las LELIX, la ley de abastecimiento, etcétera, pero sí sesionemos un sábado para condenar un hecho que hasta ahora es meramente policial. Ahora, sobre la convocatoria al diálogo también, esta convocatoria al diálogo surge a partir del atentado a Cristina. La verdad, el diálogo político debería ser permanente sobre todos los problemas, pero en el Congreso. Hoy yo leo que Macri dice que aceptaría el diálogo con Cristina con la Constitución sobre la mesa. No es así. Es con la Constitución sobre el lugar donde se discuten las cosas que se tienen que discutir, que es el Congreso. Es ahí. Buenas noches. ¿Qué piensa de algunos sectores que no son solo los kirchneristas, que creen que hay algunos políticos más, digamos, duros con el gobierno, que inspiran, por ejemplo, el discurso que ellos llaman el discurso del odio y que en algún punto tienen sintonía con lo que piensan los atacantes? Bueno, yo no me hago cargo de nada de eso. Soy duro con el gobierno, sí, pero soy duro con los gobiernos que terminan haciéndole mal al pueblo, como el anterior también. Así que, bueno, repudio tanto el atentado como aquellos que están cerca de la violencia en su discurso. Ahora, yo creo que en Argentina no estamos en una situación de discurso del odio, ¿eh? Discurso del odio es
Hay que leer la Comisión Americana de Derechos Humanos, lo que considera discurso del odio. Artículo 3, inciso 5. Discurso del odio es el de Ku Klux Klan, es el nazismo. Esto no es así. Acá hay efervescencia política. Hay un partido que hace de la grieta todo un negocio, que es el kirchnerismo, que arrancó con la grieta en el 2002, sí. Pero no creo que estemos frente al discurso del odio, afortunadamente, ¿no? Ahora, Joaquín, recién escuchamos en la editorial de Dani el fragmento de hoy de Macri en Junín, creo, diciendo, bueno, me puedo reunir con la Constitución sobre la mesa. Usted que está cerca de Macri en los últimos tiempos, se ha acercado nuevamente bastante. ¿Lo ve viable, lo ve posible? ¿Un diálogo, un encuentro entre ambos? Bueno, a ver, las condiciones objetivas hoy me parece que están lejos. Ahora, siempre estas cuestiones tienen que ver con la posibilidad o la voluntad de personas y de individuos. ¿Es suficiente el acuerdo de dos políticos en este momento de la Argentina? Para mí no. Para mí la Argentina necesita mucho más que el acuerdo de dos políticos. Necesita el acuerdo de la política, pero también de los sectores sociales, digamos. Nosotros no podemos... Cada vez que hubo acuerdo de los políticos, no se completó el círculo. Entonces me parece que lo que tenemos que lograr también es que estén los empresarios, que estén los sindicatos. El acuerdo de la Argentina hacia adelante es un acuerdo mucho más completo que el acuerdo de la política. ¿Y qué opina? ¿Qué hay de cierto en los contactos que hubo desde el kirchnerismo a Macri, a Eduardo Valdés y todo lo que se cuenta a través de la prensa, Santiago Fioriti con muy buena información? Desconozco eso. Nada sabe. No. Ayer se votó en el Congreso el consenso fiscal. ¿Lo votaste? Voté en contra. Voté de manera negativa el consenso fiscal, porque el consenso fiscal, primero que era sancionar por ley el consenso fiscal, era lo mismo que, no sé, decretar el día del dulce de membrillo, no sé, lo que sea. ¿Sabe por qué es absurdo? Porque las provincias, de acuerdo con el artículo 121 de la Constitución, son completamente autónomas para poner los impuestos donde quieran. Lo mismo que el gobierno federal, que de acuerdo con la Constitución, artículo 75, inciso 2, puede poner los impuestos federales donde quiera. O sea, hay autonomía provincial y autonomía del gobierno federal para fijar sus impuestos. Por lo tanto, fijar por ley un acuerdo de gente que es autónoma para poner impuestos es una cosa ridícula. Vale. Eso desde lo institucional. Vamos al fondo del tema. El acuerdo lo que hace es una suerte de cartelización fiscal, porque se ponen de acuerdo nación y provincia para esquilmar al contribuyente de un impuesto que ni debería existir, porque si hay un impuesto distorsivo que es antivalor agregado, es ingreso bruto, porque a medida que una mercadería tiene más valor agregado a lo largo del proceso de producción, más impuestos termina pagando. Así que, por lo tanto, es un impuesto que ni debería existir. Sin embargo, de acuerdo con este absurdo pacto fiscal, repito, porque no tiene la más mínima relevancia, no hay ninguna penalidad si no se cumple, porque no podría ser de otra manera por la autonomía, los topes, se van a alcanzar los topes de ingresos brutos, un impuesto no debería existir, insisto. ¿Hubo algún acercamiento con Milei, ya que tienen ¿Cómo? tanto... ¿Hubo algún acercamiento con Milei de cara a 2023? Ninguno, el 2023 para mí hoy es el siglo que viene, no. Nosotros estamos muy concentrados en la tarea legislativa, y en lo político, lo poco que hacemos de política es recorrer la provincia de Buenos Aires, porque los bonaerenses el año pasado nos dieron una gran alegría y le debemos un agradecimiento enorme. Así que estamos recorriendo la provincia todo lo que se pueda. ¿Pero con quién tienen empatía? ¿Con los halcones del PRO? ¿Ustedes se entienden? ¿Cómo es? No. A ver, conversar por cuestiones institucionales, converso con todo el mundo, hasta con el kirchnerismo adentro del Congreso. Pero hoy no es que estoy en diálogo político. Pensando en el 2023. De la Torre, el lanzamiento como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Patricia Bullrich, ¿es así? Así fue el lunes. Me incorporé a su espacio político. Manifesté la vocación de ser gobernador, pero también la vocación de ayudar en todo lo posible para que Patricia sea la próxima presidenta de la Argentina. ¿Esto garantiza la necesidad de las PASO? Las PASO hoy son una ley que está vigente y que todos esperamos que se mantengan. Digamos. ¿Sí? Sí, por supuesto. Creo que si el gobierno intenta sacarlas, lo único que hace es mostrar su debilidad electoral. Nadie cambia las leyes electorales si está con buenas perspectivas de ganar una elección. El que cambia una ley quiere decir que está perdiendo y que ve que va a perder por mucho, además, en la próxima elección. ¿No hay discusión interna en el PRO por las PASO? No.
Digo porque en algún momento cuando Macri era presidente había un sector que quería eliminarlas. El gobierno de Macri no presentó ninguna modificación de esa ley. Bueno, hubo tanteos, digo. Pero no presentó, no hubo ninguna intención final de eso y la discusión en la política siempre es parte, digamos, y las discusiones internas también. Entonces, todos tenemos claro que las PASO son una necesidad y además que fueron algo, de alguna manera, que les sirvió el año pasado para terminar proyectando una buena oferta electoral, ¿no? Ahora, Joaquín, la situación entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich está muy mal. Usted ha saltado de Vidal, ha estado con Macri y ahora va de candidato, posible candidato de Patricia Bullrich. Información tiene, cuéntenos un poquito cómo está Patricia con Rodríguez Larreta. Bueno, yo en esas cosas no me meto. La verdad, hoy estoy pensando en la provincia de Buenos Aires, la estoy recorriendo. Todos los años los bonaerenses le dan al sistema educativo lo mejor que tienen, que son sus hijos, para que los capaciten y los eduquen. Y el sistema educativo le devuelve a los hijos sabiendo idioma inclusivo, escribiendo con X, no sabiendo nada ni de lengua, ni sabiendo nada de matemáticas. Y además sacándole las evaluaciones para que los chicos no tengan la capacidad, los padres, de saber si sus chicos sepan. Esa es la preocupación de la Argentina. Si nosotros no mejoramos la calidad educativa, no dejamos de jorobar a aquellos que dan trabajo para que den más trabajo, vamos a seguir igual. Hay un sistema que fracasó. La grieta más grande en la Argentina es entre el pueblo y sus representantes. ¿Lo complica el acuerdo de Bullrich con Ritondo? El acuerdo de Bullrich con Ritondo fue una foto. Cuando Cristian tome la decisión de incorporarse a este espacio, será un candidato más. Todos estaremos soplando para que a Patricia le vaya lo mejor posible y después la gente tomará la decisión de elegir aquel que crea que es el mejor candidato a gobernador. Expert, bueno, el gobierno en materia financiera vive un veranito a partir de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía. Sí. ¿Cómo cree que, bueno, digo, un veranito con una inflación récord, ¿no? Un veranito financiero, pero con una inflación que sigue y que aparte ya estamos como en los 3 dígitos, ¿no? Sí, Argentina es una Argentina medio, como te diría, así como hay grieta política, hay grieta en materia económica, financiera, porque estamos viendo un veranito financiero y también la actividad económica, que si bien empezó a aflojar ahora, comparada contra el año que viene, sigue alta. Por otro lado, tenemos el lado del medio vaso vacío, que es una inflación del 100%, donde no hay nada que le vaya a alcanzar a esa inflación, salvo el dólar en algún momento, pero los salarios no le van a alcanzar, el monotributo no le va a alcanzar, el ingreso a los autónomos no le va a alcanzar. Así que en algún momento acá los ingresos reales de la población van a empezar a caer frente a una inflación de 3 dígitos y ahí se va a empezar a acercar un poco más este divorcio que hay en la situación financiera versus la situación de las familias, digamos. Esto no es sostenible de ninguna manera. ¿Le alcanzan los dólares para llegar a ¿Le alcanzan los dólares al gobierno para llegar a... No. Yo creo, a ver, Massa tiene una función acá, que es estirar la mecha de la bomba que está sembrada de endeudamiento y déficit fiscal o cuasi fiscal hasta las elecciones del año que viene. Esa es la función de Massa, quirúrgica. Yo creo que no le va a alcanzar. Yo creo que algo le va a explotar a él. ¿Por qué no le va a alcanzar? Porque el déficit cuasi fiscal está lanzado, hoy está en 5 puntos, pero está lanzado a 8 o 9 puntos el producto a partir del año que viene. Estamos hablando de que la deuda cuasi fiscal de 7 billones de pesos se duplica una vez por año. Es un disparate. O sea, acá, como consecuencia de la emisión de deuda que paga interés del Banco Central, se ha creado un nuevo animal, diferente a la deuda del Tesoro, de la deuda fiscal, que es la deuda del Banco Central. Esa deuda del Banco Central ya tiene vida propia y puede terminar o en un estallido inflacionario o en un plan Bonex como en el 89. Ahora, Federico. José Luis, ¿hay alguna posibilidad, según usted, que esa bomba no explote? Digo, yo creo que es difícil. Según usted, explota. Yo creo que es muy difícil que no explote. Se requiere de un gobierno nuevo, no este, pero que tenga una credibilidad enorme, para lo cual va a necesitar validar un programa de reformas en la elección, para que sea creíble lo que haga desde el primer día de gobierno. Yo diría, el daño es tan grande que se ha hecho que se requiere de una credibilidad de construcción de poder que no sé si llegamos
a agosto, octubre del año que viene a realizarlo. Por lo tanto... En ese sentido, la herencia del gobierno que venga, Sí. ¿cuál va a ser esa herencia? ¿La que va a recibir? La que va a recibir. Terrible. A ver, este gobierno va a dejar al país con 100.000 millones de dólares más de deuda que el gobierno anterior. La deuda pública no va a haber crecido nunca en democracia como creció con el gobierno de Alberto Fernández. Eso incluye la deuda fiscal, tesorería, más la del Banco Central. Es una cosa muy, muy, muy difícil de manejar. 400 tipos de cambio. No sé con cuánto tipo de cambio diferente vamos a llegar el 9 que viene. ¿Y cómo se resuelve eso? A ver, acá usted lo que debería haber hecho... ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Hoy lo que debería haber hecho más el primer día que asumió, si el problema es que no tiene reservas, no tenés que inventar el círculo cuadrado creando dólares especiales para un sector para que te los liquide. Si no tenés reservas, o sea, perdiste el ancho de espada para fijar el valor del dólar, tenés que flotar, dejarlo libre y utilizar otro ancho de espada para que no se te dispare como un barrilete sin cola, que era, ya ahora hay historia esto, yo hubiera usado como ancla nominal congelar el gasto público nominal en pesos, a dar un discurso frente a cadena nacional, asumir la crisis y decirle, señores, mire, si no hay plata para que la gente llegue a fin de mes en el sector privado, tampoco hay plata más en el Estado. Ahora, Joaquín, ¿qué pasa si Massa logra algún grado de estabilización? La sensación de que el Frente de Todos puede ir juntos, de hecho Grabois ahora ya no postergó su decisión. ¿No lo complica Massa, no complica más a la oposición? La elección del año pasado está terminada. Juntos por el Cambio va a ganar la elección a nivel nacional y a nivel provincial. La presidenta hoy y el gobierno tiene 3 cuchillos que si sacan uno, aprieta el otro. Si sueltan el plan platita, la economía se va al diablo y no hay forma de resolverlo antes de la elección. Hoy la elección está terminada y la oposición tiene una obligación mayor. ¿Qué le garantiza? Es gobernar bien del 23 al 27. Nuestra obligación es decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Ponernos de acuerdo, hacer un pacto de sangre y tratar de que los mejores que pueden gobernar mejor gobiernen del 23 al 27, porque lo que la gente no nos va a perdonar es perder en el 27. Ahora, ¿no puede haber un plan platita en el 23? ¿No puede haber algo que...? No hay nada que cambie la realidad actual, digamos. Ahora, Joaquín, ¿no es una subestimación del peronismo? Usted dice, la elección está terminada, ganamos. Después veremos quién sea el candidato. ¿No corre el riesgo de subestimar? No estoy subestimando. Es la lectura correcta de la realidad, digamos. Pero la de hoy. Pero sí. La de hoy y de todas las medidas que... Un año y medio. Sí, pero no hay ninguna medida que vaya para resolver este problema. Hoy tenemos un 30% de pobreza estructural, 7% de inflación. Los jubilados que hasta hace 5 meses no estaban en la cola de comida, están adentro de la cola de comida. Empezó a faltar alimentos los fines de semana, se cayó el consumo, va a haber claramente esta inflación. Hay un montón de condiciones que superan la habilidad de Massa o la no habilidad de Massa, que están largadas y que no van a resolver el problema. Y además tenemos un problema más grave que agrava todo esto, que la política mira Juncal y Uruguay. La política mira Juncal y Uruguay y dejó de mirar los barrios del conurbano. Y usted, perdón Dani, usted ata esta desesperación, digamos, del oficialismo al llamado al diálogo, lo ata las dos cosas. ¿Usted cree que el oficialismo llama al diálogo por esto que usted está diciendo? Eso habría que preguntárselo a ellos. Sin duda, creo que es un condicionamiento importante en su voluntad política. Cristina siempre descubrió, primero que todo el resto de su espacio político, que era lo que estaba pasando en la calle. ¿Saben? Siempre fue así. Siempre la anticipó a su espacio político 3-4 meses. Hoy la situación social es grave, pero es mucho más grave porque la política está mirando a otro lado. La política está mirando hacia Juncal y Uruguay y dejó de mirar en el conurbano. En este sentido, Expert, la política mira, a la vicepresidenta, ocupa una centralidad en lo que es la generación de política del oficialismo, mientras, como planteamos en el programa de hoy, ¿no? La inflación se lleva puesto todo, pareciera. ¿Y cómo se frena la inflación? ¿Tiene posibilidades el gobierno
de lograrlo. Acaba de presentar un presupuesto que dice que el año que viene la inflación va a bajar al 60%, de este año que va a andar por el 100%. A ver, la inflación ya está aprobado en todo el mundo, esto es realismo, por eso nosotros somos sentido común desde Avanza Libertad, no es que pensamos en cosas nuevas y raras. La inflación es un fenómeno monetario, usted tiene que dejar de emitir y generar credibilidad para que la gente tenga dinero en el bolsillo para bajarla. El problema de Argentina es que la emisión, a pesar de que el fisco, el Estado, el Tesoro, emita menos o necesita menos dinero, ya se ha creado un problema que tiene vida propia, como decía antes, que es el problema cuasifiscal, que es la deuda del Banco Central. El Banco Central emite dinero que paga tasa de interés, por lo tanto, el dinero que emite se paga con más dinero. Por lo tanto, ahí tenemos un foco de emisión monetaria que va a mantener la inflación alta. O sea, la inflación del año que viene difícilmente sea la del presupuesto, ¿no? 40 puntos menos que la que va a terminar este año. El año que viene vamos a tener la misma inflación del 100% de este año o más todavía porque está el ajuste de tarifa dando vuelta y porque el gobierno, si piensa devaluar como está pensando devaluar, pasando el dólar oficial de 140 a 260, eso va a significar un impacto inflacionario sin duda. Así que la inflación de ninguna manera va a cumplir la meta presupuestaria. Expert, ¿quién es su candidato a presidente, su favorito? No, ni lo pensé todavía, la verdad. Un modelo de candidato. Ninguno. Hoy ninguno. ¿Un halcón o una paloma? No, yo creo que hay que hacer más que halcón y paloma. Acá, si ¿No no es hacemos... ¿No es Milei? No, Se no lleva mal con necesariamente. Milei. No necesariamente. Puede ser, No se quieren con Milei, ¿verdad? te diría, ¿cómo? No se No, quieren. nos amamos. Lo que pasa es que él Pero- estuvo conmigo y decidió andar solo y está perfecto que esté solo si quiere estar solo. Yo soy liberal. No puedo mantener algo que no quiere estar conmigo. Ahora, yo creo que el año que viene, más que personas, a mí me molestan mucho las discusiones de personas, en general, pero más con un país cagado de hambre como está este. O sea, nosotros si seguimos paveando con nombre, vamos a terminar comiendo rebanada de viento en el mejor de los casos. O sea, el año que viene la elección tiene que ser un plebiscito sobre las reformas que Argentina tiene que hacer para no terminar siendo una gigantesca villa miseria. Acá hay que discutir cómo matar la inflación, que es la que impide que la gente llegue a fin de mes. Cómo abrimos la economía al comercio sin que se muera la mitad de la industria, pero que la gente pueda pagar las cosas a precio más razonable. Acá vendemos los autos más caros del mundo, los textiles más caros del planeta, los juguetes más caros de la región, el papel más caro de la región. No puede ser esto. Las empresas tienen que competir con el mundo. Después, tenemos 8 millones de trabajadores trabajando en negro, totalmente precarizados. Tenemos que discutir una reforma laboral para que incorporar 8 millones de personas al régimen en blanco, un sistema jubilatorio completamente quebrado, la educación destruida, manejado por sindicatos de demente como Baradera en la provincia. Estas son las cosas que hay que discutir el año que viene, porque ¿sabes qué pasa? Si perdemos el tiempo discutiendo personas, no vamos a gastar ese tiempo en discutir programas y después la gente no va a entender nada de lo que haga el próximo gobierno como pasó en 2015. Ahora, la discusión, Joaquín, del PRO, ¿es de personas o de programas? Bueno, hoy pareciera que estamos discutiendo personas, pero yo creo que en el fondo lo que estamos discutiendo es programas. No podemos llegar a la discusión de hombres sin primero no resolvimos los programas. Hay que hacer exactamente al revés de lo que se hace siempre. ¿Están resueltos los programas? No, Hoy- lo que tenemos que hacer hasta diciembre y después de diciembre se largará la discusión de las personas. ¿Y el programa de Bullrich difiere mucho del de Larreta? No creo que difiera mucho. Creo que la realidad lo que ha hecho es juntar los programas. Las ideas que por ahí al principio parecían lejanas, la realidad las está acercando. Porque la realidad de hoy es muy grave. La realidad de hoy nos pone frente a decisiones importantes y trascendentes. Y esas decisiones tienen que ver con cómo logramos terminar con el bien más escaso, que es el trabajo. Hoy la ausencia de trabajo es el bien más escaso. Entonces, lo que nosotros necesitamos es generar trabajo. ¿Le gustaría un segundo tiempo de Macri? Es una decisión que tiene que tomar él. Creo que hoy Mauricio Macri está ordenando Cambiemos, ordenando el PRO, lo está alineando claramente en la mirada original del PRO y esa es su tarea. O sea, ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Es una decisión que Pero está tomará él. ordenando demasiado igual, todavía no pudo ordenarlo demasiado. No, lo está haciendo. Pero Macri es el líder. Sí, yo creo que claramente es el líder del PRO, por supuesto. Gracias, De la Torre, gracias. Un placer, muy buenas noches. Gusto, y hasta hablaba de Macri y
Bueno, hoy hablaba sobre el tema de la posible o el boceto de convocatoria que está generando el gobierno para un diálogo político. De esta forma el expresidente Macri. Mauricio, hoy Oscar Parrilli dijo que existía la posibilidad de una reunión entre Cristina y Mauricio Macri. ¿Existe esa posibilidad, esa voluntad del lado de... ¿Con la Constitución sobre la mesa? Sí, con la Constitución sobre la mesa, sí. Federico Mayol. Bueno, a ver, esto fue hoy, Dani, en Junín. Le pregunto a un colega a Macri. ¿Por qué le pregunta? Porque está dando vueltas, bueno, lo hablamos recién sobre todo con De la Torre. Está dando vueltas hace varios días la posibilidad de que se concrete un encuentro entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, sobre todo porque trascendió en estas últimas semanas esta reunión que hubo, que fue hace 2 meses, fue antes del ataque a la vicepresidenta, entre José Torello, que es un senador del PRO, que recordemos que asumió la banca cuando Esteban Bullrich renunció por la enfermedad que está transitando. Es un senador muy cercano a Macri, realmente muy cercano. Pidió reunirse con Cristina Kirchner, se reunió hace aproximadamente 2 meses. Eso en este contexto de ataque y de convocatoria al diálogo que fue en su momento transmitido vía Guado de Pedro, y esta posibilidad de Cristina de, bueno, lo dijo Parrilli, de hecho también hoy, la verdad que Cristina es amplia, dijo Oscar Parrilli, no podrían tranquilamente reunirse. Bueno, esa reunión de Torello, esto que contestó esta tarde Macri en Junín. Igualmente Macri hoy fue muy duro con Cristina Kirchner en términos de decir... Sí, fue muy duro puertas adentro. El kirchnerismo tiene una matriz de pensamiento que no tiene nada que ver con lo que él piensa. Sí, pero fue muy duro puertas adentro. Un almuerzo que tuvo con dirigentes del PRO. Vos fíjate cuando le pregunta a este colega con una cámara... La caminata. En la caminata, dice, bueno, Constitución sobre la mesa, por ahí sí. Está claro, Dani, Nati, que hay algo dando vueltas. Yo hablaba estos días con un dirigente del PRO y me decía, es que ¿sabes lo que pasa? En el kirchnerismo empieza a haber cierta preocupación por lo que está pasando. Y me parece que sí, ¿no? O sea, tomaron noción realmente, más allá del episodio gravísimo, el ataque a Cristina, hay una percepción del oficialismo que las cosas no están nada bien. Bueno, hablamos de la inflación. Con ruidos también internos, ¿no? Porque primero sale Guado de Pedro antes que otros sectores. Entonces eso generó también ruido interno sobre quién avanzaba sobre el diálogo. Sobre todo Alberto Fernández, que está cada vez más corrido de la centralidad del poder, ¿no? Sí, pero me parece que el Frente de Todos, con Massa encargado de la economía y con los contactos con Estados Unidos, algo de lo cual va a hablar Natalia en unos minutos, y digo, con cierta serenidad financiera después de 1 mes y medio de estampida de dólar y de inflación, me parece que la centralidad de Cristina Kirchner en el Frente de Todos sigue, ¿no? Y todos se alinean y hacen la veña. Está claro, y te agrego algo, Dani, está muy marcada la centralidad de Macri. De hecho, me decía el otro día un dirigente que orbita en el camporismo, la verdad es que nos dimos cuenta que dialogar con Rodríguez Larreta, en definitiva hay que ir a otro lado al diálogo. Eso es Mauricio Macri. Porque es cierto que con Rodríguez Larreta hay diálogos. Antes de la misa del sábado pasado en Luján, hubo contactos entre Guado de Pedro, entre Julio Vitovelo y otros funcionarios con Rodríguez Larreta. Contactos fluidos y bastante amistosos, diría. Pero lo que dice el gobierno es, la verdad que esto se resuelve entre Cristina y Macri. Son los únicos actores que pueden validar hoy un acuerdo en la Argentina que, para mi criterio, es difícil que se pongan de acuerdo. Ahora, cualquier gobierno extranjero te dice lo que está diciendo Fede exactamente. Digamos, la centralidad de un lado está en Macri y la centralidad del otro lado, aunque sigue siendo tal vez la figura más resonante de la Argentina, es Cristina Kirchner. Ahora, yo tengo una pregunta también a Fede con esto, con la recorrida hoy. Si vos también la ves como un gesto complementario o competitivo hacia la reunión de intendentes que tuvo Rodríguez Larreta esta semana, donde mostró tengo tropa. 150 personas. 150 dirigentes ayer, jueves. A mí me da la sensación de que Macri está por encima de eso. Y me da la sensación incluso de que tanto en el entorno de Macri como en el entorno de Cristina tomaron noción de que hay que bajar un cambio. Y me parece que trasciende la interna entre el PRO, Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta. Por eso digo, yo en lo personal
no descartaría una reunión entre Cristina y Macri. Me parece que la gran pregunta es, bueno, ¿para qué? ¿Qué van a acordar? ¿Cuál es la garantía de que esa reunión salga bien? Tocaron fondo. Sí. Claro, bueno, Sí. quizás sea eso. Para eso hay que ver un poco el precipicio, ¿no? Me parece que es lo que demuestra la Argentina. La lo política vieron, ¿no? argentina es que cuando llega al precipicio toma decisiones, como le pasó al gobierno, ¿no? Al frente de todos, cambiando el ministro de Economía. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado fue una semana de fotos, muchas fotos muy particular. Una de Sergio Massa con Janet Yellen, la titular del Tesoro de los Estados Unidos, la ministra de Economía de los Estados Unidos. Fotón de Massa, ¿no? Claro, Porque un fotón, no se le había aparte dado a Guzmán. Más porque estaba previsto que Massa se reuniría con David Lipton, que es el principal asesor que tiene la ministra de Economía de los Estados Unidos, que es Janet Yellen, que es muy poderosa, muy respetada. Y en la reunión que tenía con Lipton, apareció Yellen, estuvo media hora, se sacaron estas fotos, un par de fotos. Me parece que para Massa fue una de las fotos importantes que le abre la puerta a lo que va a ser, bueno, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, en el sentido que hay algunas de las metas, o principalmente la meta de acumulación de dólares, de reservas que había que había acordado el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que está lejos de cumplirse. Así que por ahí alguna dispensa y una mano de los Estados Unidos que llega también acá. ¿Ella es la que abre el grifo cuando se decide que Estados Unidos apoye o no? No, el Fondo Monetario Internacional, bueno, el principal accionista del Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos, y el que firma los cheques en general es el representante de los Estados Unidos. Pero acá el embajador también estuvo muy activo, en una foto también impresionante. Sí. Ahora junta figuritas. Junta figuritas. Junta figuritas y además junta figuritas del sector más antiestadounidense, antiimperialista y todo lo anti que se pueda decir de la Argentina. Y por lo general es este peronismo kirchnerista tan zigzagueante y tan traumado, diría yo, de amor y odio con los Estados Unidos. Hay varias fotos que vamos a ver ahora. La de la semana que se viralizó entre Mark Stanley y el sindicalismo que yo te decía es con Baradel, por ejemplo, hombre de SUTEBA, y con Hugo Yasky, hombre de la CTA. Hubo otras, porque quien no, ahí lo tenemos, en la residencia de los Estados Unidos, el Palacio Bosch. Esta es anterior, porque justo está Pablo Moyano y ahí los grandes de la CGT. Ahí tuvo la declaración de Pablo Moyano que dijo esto de que es más peronista que mucho. No se la bancó Moyano a la de Baradel y Yasky, y tuvo que salir. Ahí está la de Baradel. ¿Y qué dicen en la embajada de esto? El personal de la Embajada de los Estados Unidos dice, bueno, efectivamente a Mark Stanley le gusta presentarse ante los 47 millones de argentinos como el embajador antigrieta. Por supuesto, nada es inocente y todo tiene una política detrás y un objetivo y también un contexto. ¿A qué me refiero con esto? Primero, la jefa Cristina Kirchner abrió el grifo en su momento, con su reunión con el mismo Mark Stanley y después con Laura Richardson, la general, la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, una foto inimaginable en otro contexto, después de que Cristina en su segundo gobierno terminó muy mal. Primero le dijeron que a Barack Obama, que era un peronista, después le dijo Alberto Fernández a Juan Domingo Biden, así se empieza con amor, y Cristina terminó muy mal con Obama, y esa foto con Stanley abrió el grifo. Ahora también, además de ese contexto que le abre a los camporistas, fíjate que Guado de Pedro va a los Estados Unidos ahora, también el deseo de ir a los Estados Unidos, ahora somos amigos. Bueno, ¿qué más? Efecto Massa, también se habla de eso. Y a esto, te cierro con esto, tenemos a un Mark Stanley que es un perfil muy dinámico, embajador político, con mucha autonomía, amigo de Biden, aportante, un hombre de origen muy sionista, muy activo, ligado a Argüello. ¿Fue una sorpresa, Nat, esta hiperactividad del embajador? Él, en su audiencia de confirmación ante el Senado, y donde estaba, digamos, era presa ahí de los sectores republicanos contra Biden en la propia interna de los Estados Unidos, venía con una agenda que dijo que iba a ser muy activa.
pero él había sido muy crítico de la economía argentina, dijo palabras fuertes, habló de una lucha por los derechos humanos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y esas diferencias, el ala más progresista de la Casa Blanca, digamos que ha dejado de lado eso y ha dicho, bueno, la Argentina no es el ala bolivariana, vamos a tender puentes antes que presionar con esto. Y así estás encarando su relación con Alberto Fernández, que atención, dos cosas igualmente. Sigue sin poder reagendar su bilateral con Biden. Le han robado protagonismo Cristina Massa, que parece un primer ministro. Y por último, digamos, tiene una agenda muy chiquita ahora en Naciones Unidas. Se va ahora este fin de semana. Mañana. Vos hablabas de efecto Massa y me parece que hay que empezar a seguir de cerca esto de anuncio en el presupuesto de blanqueo para comprar casas usadas. Blanqueo para pagar importaciones. La posibilidad de aumentar el dólar turismo y el dólar tarjeta. Suba de la tasa de interés. Massa tal vez haya sido el ministro de Economía que más subió la tasa de interés en menos tiempo en muchísimos años en la Argentina. La tasa de interés en Argentina, la de referencia, subió 15 puntos en el último mes y está en 75% anual. A pesar de estar en 75% anual, corre por detrás de la inflación. Pero Massa encarando el ajuste, buscando dólares y tratando de buscar dólares de donde sea, porque ahora empieza la duda, ¿no? Estamos casi en la mitad de septiembre, el dólar soja le dejó al Banco Central 2.000 millones de dólares en las reservas. ¿Por qué? Bueno, porque pasó de 140 a 200 pesos y entonces vino la liquidación de divisas, entraron los dólares, está en el Banco Central, pero ahora la pregunta es, bueno, si en octubre nos sigue a 140 pesos, ¿quién va a vender dólares en Argentina? Claro. Y aparte, la cola para poder conseguir dólares a 140 pesos va a ser larguísima, va a llegar de aquí hasta Jujuy, me parece, porque pasa a ser el dólar oficial a 140 pesos uno de los más baratos. Ahora, Dani, el 7% de inflación oficializada anteayer es un golpe para Sergio Massa. Bueno, es un golpe para Sergio Massa, es un golpe. Digo, es mucho más alto de lo que se esperaba. Este gobierno tiene más inflación en el periodo que la que tuvo Macri en este periodo, en un periodo de 1000 días, ¿no? Y sí, es un problema. Y es un problema porque aparte el plan de Sergio Massa, como está planteando, está lejos de ser un plan antiinflacionario. De hecho, es un plan que al permitir que la inflación suba, también es un plan con el cual el gobierno hace el ajuste. Hace el ajuste recaudando más por los impuestos atados a la inflación y aparte porque, claro, las jubilaciones, los salarios, todos los salarios públicos se ajustan con más demora que lo que es el aumento de la inflación. Por el cual, parte del ajuste lo está haciendo esta inflación elevadísima e insoportable en Argentina. Ayer me contaba un encuestador que habían notado en las encuestas que había una mejoría del humor social muy chiquita, pero que la preocupación grande sigue siendo la inflación. Así es. Bueno, pero si esto se habló en Estados Unidos, también es un reclamo del FMI, por más que le haya ido muy bien a Massa, ¿no? Claro, seguro. Y aparte el FMI le dio una listita de cosas que hay que prestarle atención. Nosotros venimos en un instante nomás y vamos a jugar a las cartas acá con Federico y con Natalia. Es así. Es así. Para. Y cuando viene esto, vamos a las cartas. La primera de esta noche. Ahí está. No se puede arrancar. Tira Natalia Niveski, vea, 4 de copa. ¿Cómo arrancaste, Natalia? No puedo. Opa. Otra vez, sopa. Juanca Bandier. De nuevo. Difícil. Y sí, ministro de Desarrollo, de Medio Ambiente, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, no da pie con bola. Volvieron los incendios, ya tuvimos varias tragedias este año en Corrientes y demás, y ahora ahora Rosario se está ahogando, Córdoba está muy mal y el ministro sigue culpando a los gobiernos provinciales. La verdad que se hace poco cargo de su función. Bueno, entonces vaya el 4, se lo mandamos a don Cabandier, ¿no? Ahí al centro, al ministerio. Exacto, y seguimos jugando a las cartas. Vamos. A ver qué me toca. Dale.
Tengo fe, Vamos, a Fede, ver. a ver un ancho, A ver. algo, viejo, algo que nos dé una alegría. 4 de copas. Qué nochecita, Bueno, mira. Qué nochecita, no estaban dando Alberto Fernández, presidente de la Nación, obviamente por la inflación. Recordemos que hace ya varios meses dijo que empezamos la guerra contra la inflación. Bueno, claramente la vamos perdiendo. Le mandamos aquí este 4 de copas. Se lo podemos mandar para el avión, que mañana sale rumbo a Nueva York. Va a ser un pase por Houston también. Después, así que le mandamos el 4 de copas por este 7% de esta semana que, por supuesto, fue mucho mayor de lo que esperaban. No, y aparte me parece, Fede, que este gobierno haya tenido más inflación, tenga más inflación que el gobierno de Macri, al cual siempre criticó y bueno, tuvo la verdad un mal desempeño en materia política, ubica y además, en una situación. Y además que hable de 900% de inflación en los Estados Unidos de 1 a 10, es un poco, lo salieron a cruzar rápidamente los técnicos. Lo que pasa es que eso es un error matemático, no se puede sacar bueno, pero hay que ser porcentaje cuidadoso. de porcentaje, no? claro. Pero es una cosa técnica. Son 3, 4 de copas para el presidente. Y además es un tema que pareciera que el gobierno lo está subestimando bastante, el tema de la inflación. Sí. Y no sé si todo el gobierno, bueno, pero no bueno, porque está concentrado, creo que está concentrado en el problema, el atentado contra la vicepresidenta y cómo impacta esto en la política. Pero la inflación sigue liderando todos los rankings de preocupación de los argentinos y por eso, en este caso, el 4 de copas para el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Nosotros nos vamos, volvemos el viernes en La Rosca. Gracias, buenas noches.